La palabra o el concepto de utopía, dicen los estudiosos del lenguaje, que viene del latín. Ya Tomás Moro, en el año 1516, lo utilizaba en su libro, Utopía justamente se llamaba, en donde presentaba y describía una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto. Permítanme una digresión, porque es posible encontrar en aquel relato de Tomás Moro ciertas críticas a la sociedad de su época. Les comparto un breve texto de verdad interesante. Así, cuando miro esas repúblicas que hoy día florecen por todas partes, no veo en ellas, Dios me perdone, sino la conjura de los ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre de la república. Imaginan e inventan toda suerte de artificios para conservar, sin miedo a perderlas, todas las cosas de las que se han apropiado con malas artes, y también para abusar de los pobres, pagándoles por su trabajo tan poco dinero como pueden. Intenso el amigo Tomás, ¿no es cierto? Por otro lado, la Real Academia Española define utopía como un plan, un proyecto, una doctrina o un sistema deseables que parecen de muy difícil realización. Así las cosas, estimadas y estimados oyentes, venimos dándole vueltas a esto de la utopía porque hoy, en este espacio al que, como saben, hemos denominado Demoliendo Frases Hechas, la frase que vamos a demoler es algo que deben haber escuchado una infinidad de veces. El socialismo es una utopía. Y buenas tardes. Si te he visto, no me acuerdo. Y como ocurre con un montón de cosas que escuchás, de tantas veces repetidas se terminan transformando en una verdad, entre comillas decimos nosotros. Justamente decimos entre comillas porque hoy invitamos una vez más a nuestro estimado compañero Alejandro para que nos ayude a demoler esta frase. ¿Cómo estás, Ale? ¿Arrancamos? Dale, Marce, arranquemos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Muy contento de hacer juntos de vuelta un capítulo más, como les decimos, de Demoliendo Frases Hechas. Sí, este viene interesante también, ¿no? Tal cual, tal cual. Justamente, como no puede ser de otra manera, con un tema picante, digamos, como este, permitime arrancar a quemarropa. ¿El A ver, socialismo es una utopía? me saliste a la yugular con esa pregunta, Marce. Tal Bueno, cual, a quemarropa te dije, a arranca a quemarropa, sí. quemarropa. Bueno, voy a tratar de orientar la cuestión. Dale. Mira, esta es una afirmación tan poco cierta como esa que dice que los empresarios invierten en función de crear empleo, ¿viste? Ah, no es así. Y a mí me parece, no sé, a las pruebas me remito, podríamos decir, ¿no? El bienestar de la sociedad no fluye precisamente por la creación de empleo de los empresarios. Bien, Así que cuando nos dicen que es un sueño que no puede realizarse, cuando nos dicen que el socialismo es un sueño que no puede realizarse, también nos están diciendo que la humanidad nunca va a vivir mejor en otro tipo de sociedad, que siempre va a haber una sociedad como esta claro. donde no solo los empresarios no creen empleos, sino que también al mismo tiempo haya explotadores y explotados, pobreza creciente, desnutrición, hambruna y todo lo que ya conocemos. Entonces, a ver, lo primero que podemos decir es que esta frase hecha es una mentira de cabo a rabo, digamos. Tal cual, Marce. Atacan al socialismo porque el capitalismo es indefendible. Imagínate que ellos mismos se ven obligados a sacar estadísticas y todas las cosas, lo reconocen y no pueden evitar que lo evidente salte a la vista de una forma cada vez más dramática, cada vez más inocultable. Claro. Entonces, de la única forma que pueden defender este sistema atroz es atacando las aspiraciones de vida digna de los pueblos, y que esa vida digna solo puede darse en una sociedad socialista.
entiendo. Pretenden también hacer creer que la vida digna, digamos, con todos sus chamullos, darse en un sistema basado con estas características, ¿no? Un sistema basado en la explotación de clase, en las divisiones de clase, explotadores y explotados. Pretenden que la vida digna se dé en el saqueo, con el despojo, con la concentración de ganancias, con las políticas que llevan a estar a los pueblos sumergidos en niveles día a día más funestos e inhumanos. Basta ver los diarios, ¿no? Y enterarse de lo que pasa en el mundo. Tal cual, basta verlo. Y eso que son sus diarios. Totalmente, Si totalmente. vamos, si vamos a investigar un poco más, la cosa es más dramática. El imperialismo lo que quiere es sofocar cualquier aspiración de un futuro humano superador de todo este régimen, porque este régimen implica la existencia del imperialismo. Si desaparece este régimen, desaparece el imperialismo. Por eso buscan contener toda posibilidad de conquistas sociales, conquistas políticas, por medio de la lucha, incluso dentro del mismo sistema capitalista. Las luchas obreras y populares, por las más diversas reivindicaciones y cuando asumen un carácter político independiente, hacen retroceder a la burguesía en la influencia ideológica que la burguesía tiene. Claro. Porque las luchas populares, las luchas de clases, que a partir de sus metodologías y la comprensión de sus propias acciones, crea condiciones para que las ideas revolucionarias avancen con más fuerza. Por eso el planteo de que el socialismo es una utopía va en contra de las transformaciones revolucionarias. No solo ataco al socialismo, sino ataco las transformaciones revolucionarias que pueden llevarme al socialismo. Claro. O sea, este planteo no es para únicamente decir que el socialismo es una utopía, no es únicamente para un futuro, digamos, es Para para más el presente. adelante, digamos. Claro, no es solamente No para el so- más adelante, sino es para el presente. También es para contener que en el presente las luchas obreras, las luchas populares no se orienten hacia una revolución socialista. Ataco el futuro para atacar el presente, digamos. Exactamente, ataco el futuro para atacar el presente. Y viceversa. Totalmente, totalmente. Ahora, hay algo que me da vuelta en la cabeza y que me gustaría compartir mi inquietud contigo, que es lo siguiente. Quiero saber si esta afirmación, si esta mentira disfrazada de verdad, va a durar para siempre, hermano. Decime algo. Uh, y mira, va a durar hasta que el Roby Santucho decía, la lucha de clases dispone. Claro, Y está disponiendo. Por eso, en el marco de la lucha de clases actual, esta mentira se desvanece, no es eterna. Las últimas décadas que la humanidad viene transitando ponen en el escenario tremendas contradicciones del régimen capitalista. Y también esas tremendas contradicciones hacen surgir conmociones políticas y sociales en los 5 continentes, en América Latina, en Europa, en África, en Asia, y luchas que ponen en cuestionamiento de alguna forma el orden capitalista. El peligro potencial que tiene esa lucha representa una seria preocupación para el imperialismo. Por eso recurre a atacar, por ejemplo, a Cuba y junto con eso a otros procesos revolucionarios que no alcanzaron a desarrollar plenamente el socialismo. Sin embargo, esas experiencias socialistas significaron una avanzada y significan una avanzada en los pueblos en la búsqueda de una sociedad más humana, más digna, superadora de todo lo que significa todo este atraso. claro. Y significan una experiencia histórica que también nos orienta a nosotros a profundizar los mejores caminos para una revolución socialista. Cuando el capitalismo, sus ideólogos, atacan estas experiencias, atacan al socialismo, no solo atacan a una revolución en particular, atacan a los pueblos que hicieron esa revolución y tratan a la humanidad y a sus aspiraciones de vida digna como un sueño utópico. Si en el momento actual tratan de manera humillante a las trabajadoras y a los trabajadores y a los pueblos, con más razón a la historia de los pueblos que se atrevieron a darle la espalda al sistema capitalista. En lo que decís, en todo esto que nos venís contando, empieza a verse que asociar utopía con socialismo ha sido siempre un argumento preferido del poder. Ahora, asociar utopía con capitalismo es algo que está prohibido, ¿no?
Ahí el poder nunca se anima a meterse y a soltar la lengua como lo hace con el socialismo, ¿verdad? Y ahí es, viste, es tabú, eso Claro. es tabú, eso no se toca, como dirían. Eso es la mugre bajo la alfombra. La mugre bajo la alfombra yo no la digo, incluso meto una mentira de que sobre una idea, Claro. cuando acá no estamos hablando de ideas únicamente. Si vamos a la realidad, el capitalismo no tiene mucho por ofrecer, ya lo dijimos al principio. Y las premisas que ofrece el capitalismo brillan por su ausencia. Mencionemos algunos casos. La democracia, por ejemplo, no existe porque es el ejercicio de una representatividad que es falsa, que no es la representatividad del pueblo y de los trabajadores. Ni de las La demo- necesidades sociales. Exactamente, no está en función de los pueblos, sino de las diversas facciones que tienen, que dominan el Estado. Al mismo tiempo, también todo eso atenta contra los derechos políticos, sociales consagrados en las propias constituciones burguesas. Por ejemplo, la realidad del derecho a la vivienda, la realidad de la educación completa, la realidad de la salud plena, a la alimentación de los niños, a la atención de los ancianos, dignamente y plenamente, es una realidad que no brilla, más bien es opaca, Escasea, te diría. escasea, tal cual. No existe el salario digno. Si vamos a cualquier trabajador, no existe el salario digno. Y peor aún, por ejemplo, hasta el agua, básicamente el agua, que es un derecho tan elemental para el ser humano y para la propia naturaleza, para la flora y la fauna, está tropezado en función de los negocios globales. Ajá. Te tiro una cifra, por ejemplo. 45.000 litros de agua por pozo de petróleo se consumen en vaca muerta. Con semejante volumen de agua, es lógico que las grandes movilizaciones de las provincias del sur de nuestro país hayan puesto el grito en el cielo. Sí. Es porque dejan sin recursos hídricos el consumo humano, el riego, secan toda la superficie del territorio. Toda esta suma de cosas también se plasma en otro aspecto que brilla por su ausencia en el capitalismo, que es la existencia de derechos humanos. La utopía, frente a esto, digamos que la utopía en todo caso es creer que semejante régimen de vida puede haber vida digna, porque el ataque al socialismo es una posición de clase del capital imperialista en defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Claro. Los medios de producción que son producidos, creados mundialmente por la clase obrera, por la suma de todos los trabajadores, son sociales. Por ende, es la defensa de las exorbitantes ganancias privadas que concentran en sus manos a costa de la superexplotación de esas masas enormes de trabajadoras y trabajadores, y que al mismo tiempo causa la miseria, el hambre, la destrucción, los saqueos, las guerras y demás calamidades. Ujú. El ataque al socialismo es una defensa a ultranza de estas condiciones políticas y económicas. Y el ataque al socialismo incluso llega a defender el estado permanente de crisis en el que vivimos, que les permiten a los grandes monopolios, a las grandes corporaciones, a los grandes magnates, sostener su dominación de clase. O sea, sostener el privilegio de que el 5% de la población mundial vive a costa del 95% restante. Lo que no es poco, ¿no? Ahora, la pregunta que seguramente se van a hacer nuestros oyentes, es ¿por qué? Si el socialismo es una utopía, un sueño irrealizable que ha fracasado y bla, 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 ¿por qué estos señores están tan preocupados? ¿Qué hay detrás de su engaño y de su mentira, Ale? Mirá, realmente es una interesante la reflexión que estás haciendo, porque ahí está el quid de la cuestión, ¿viste? Vamos a lo concreto, digamos. Hay una extensísima lucha de clases en nuestro planeta y crece día a día. Hay cifras que hasta, por ejemplo, informes del Fondo Monetario hablan con preocupación.
porcentajes enormes de niveles de incremento de la conflictividad social a nivel mundial en los últimos 10 años. Ni hablemos del último periodo, de lo que va del 2021 a esta parte, y los últimos 3 meses. Esa extensísima lucha de clases contiene e implica una búsqueda de ideas revolucionarias. Y el poder de fuego de esta lucha de los pueblos, la furia, la bronca, las rebeliones, las insurrecciones, las luchas obreras, que se multiplican en los centros industriales, en las barriadas, en las rutas, en las calles, en los campos, se centran en la clase dominante. Directamente ataco a la clase dominante a través de estas luchas. Porque están preocupados porque el imperialismo no solo concentró el poder mundial, sino también el poder de fuego de las luchas obreras y populares. El poder de fuego es a dónde apunto mi dedo acusador. Y el agravante es que este escenario de tanta complejidad, que todavía no se hayan desencadenado procesos revolucionarios, no significa que las premisas por la lucha por la vida digna que implican al socialismo no estén expresados en esa lucha de clases. Pone de manifiesto la urgente necesidad, al mismo tiempo, toda esta situación, de que los partidos revolucionarios jueguen un papel por hacer extensiva a las masas las ideas marxistas, las ideas de la revolución socialista. Ahora, en definitiva, Ale, toda esta prédica en contra del socialismo lo que busca es perpetrar y mantener su dominación de clase, la dominación de la burguesía monopolista, ¿verdad? Verdad, Marcelo, sí, es así. Su dominación de clase, buscan perpetrar su dominación de clase y la división de la sociedad en clases sociales, porque esa es la condición. Si no hay clases sociales, no hay ganancia y apropiación para una clase en particular. Claro. Por ende, lo que están buscando es impedir la destrucción de la clase explotadora y apropiadora del trabajo social. Las ideas socialistas, la revolución socialista, atenta contra la propia dominación de clase, como bien dices. Los medios de producción social en manos privadas son la palanca fundamental para someter y explotar a la amplia mayoría de los trabajadores y pueblos del mundo. Esto es una cadena que ata a la esclavitud capitalista a toda la humanidad. Por lo tanto, sostener la propiedad privada de los medios de producción social es sostener el capitalismo y su sistema de explotación de clase. Es permitir que una clase social apropiadora haga uso de todo lo producido en su propio beneficio, despojando, digamos, como contrapartida, despojando a los monopolios de esta palanca de dominación, que son la propiedad de los medios de producción, se acaba el capitalismo. Es decir, la explotación de una clase sobre el conjunto de la clase productora y creadora de todo lo existente y sobre los pueblos. Por lo tanto, tomar el poder es despojar al capital de sus medios de producción. Esa es la tarea liberadora de la revolución socialista. Al no existir una clase que concentre en sus manos las riquezas sociales y que producto de esa abundancia, al mismo tiempo que crea toda la riqueza, crea también la miseria, la pobreza, las guerras y la destrucción de la naturaleza, y al no existir un régimen que sostenga la división de clases sociales, se acaban por consecuencia todas las condiciones de esclavización, de sumisión humana, a todas estas calamidades capitalistas. Es decir, se crea una sociedad humana no solo de producción, porque el socialismo no solo es un régimen de producción social, sino también un régimen integral en el sentido cultural, en el sentido humanitario, porque lo estamos planteando a partir de la no necesidad para que la humanidad salga adelante de explotadores. Por consecuencia, el socialismo es una sociedad donde se avanza en la destrucción de la explotación del trabajo ajeno, en función de sostener el desarrollo pleno del ser humano. Que el imperialismo esté preocupado por este escenario, me parece, es la pauta de que aquí no hay ninguna utopía.
En definitiva, queridos amigos y amigas, las acusaciones contra el socialismo encubren el carácter defensivo del capital frente a un mundo que se revela, a pueblos que se están rebelando frente a toda su inmundicia. La utopía, en todo caso, es creer que la historia se paraliza porque unos cuantos magnates explotadores creen en la eternidad de sus ganancias y sus privilegios privados. Muchas gracias, Ale. Hasta la próxima. Chao, Marce. Un abrazo grande. Muy bien, hasta acá llegamos por hoy con esta nueva entrega de Demoliendo Frases Hechas. Si te gustó, compartilo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, también a nuestros podcasts. Y no dejes de visitar nuestra página web, prtarg.com.ar, y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.